Que el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor por un tiempo más de su presencia en el que podemos estar juntos. Oh, sí, Señor. Perdón. Ahora, problemas técnicos. Que el Señor los bendiga, hermanos. No tienen ni idea de lo que me tiemblan las piernas. Estoy agradecida al Señor. Y realmente estoy agradecida también por la fe, que es de lo que voy a hablar en esta mañana. Hoy hemos declarado un culto de milagros. No porque queremos o porque hay que llenar una reunión, sino porque este es el tiempo que Dios tiene preparado para nosotros. Hay una canción que me gusta mucho que dice que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Cada uno de nosotros, de los que estamos hoy acá y de los que están viendo la transmisión, yo no creo en las casualidades, yo creo en las causas. Dios permite algo por algo. Y en este tiempo Dios ha preparado cada uno de los corazones de los que están hoy aquí y los que están viendo a través de las transmisiones, porque tiene algo. Porque tiene algo para cada uno de nosotros. Y al ver tantas prendas me dan como una inyección más de fe. Porque no solamente esto es simbólico, sino que lo que hacemos es creerle ¿a quién? Al Señor. La palabra dice que la fe es la convicción, la certeza de lo que sabemos que va a pasar, pero que en este momento nuestros ojos físicos no están viendo. Y yo quiero compartirles, no lo busquen antes de arrancar. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Otra versión dice, llámame y te responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Y en este tiempo el Señor me hablaba sobre la fe, ¿no? El domingo pasado cuando Luga hablaba sobre los milagros, es como una inyección de eso, de lo que Dios quiere, de lo que Dios tiene para nosotros. Y estaba leyendo en la palabra dos lecciones, dos historias que hablan sobre personas que no buscaron el milagro para ellos, sino que buscaron el milagro para otros. ¿Qué es lo que nosotros en esta mañana vamos a hacer también? En Mateo 21:22, no lo busqué todavía, yo se lo leo, dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Sí, pero nos antepone la palabra, si ustedes creen. En Juan capítulo 14, versículo 22, dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Gracias. El primer versículo dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Esto es para aquel que está por primera vez en este lugar. Si crees, todo lo que pidas vas a recibir en oración. Amén. ¿Lo creen? Amén. Y el segundo es para nosotros, iglesia. Nuestra visión nos dice que nos habla de predicar, de pastorear. Dice, ciertamente, les dice a la iglesia, les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Iglesia, Dios nos dice que mayores cosas haremos en su nombre. Es el tiempo en el que la iglesia se pone en pie ante una sociedad en la que todo llama no tan malo para predicar el evangelio. Y ahora sí, quiero si me acompañan al libro de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Como me gusta un poco investigar, busqué qué significaba la palabra milagro y encontré una definición que dice, se llama milagro a un evento atribuido a la intervención divina. De acuerdo a la definición del diccionario de la lengua española, hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino.
La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Jesús les dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y esa misma hora aquel siervo quedó sano. Perdón, tengo calor. Vemos en la palabra del Señor de un hombre que estaba preocupado por un siervo. Cuando empecé a investigar, este hombre no era cualquier persona, era un centurión. Un hombre que bajo su mandato, sobre su mano, había entre 80 y 100 hombres del ejército. Él daba una orden y se hacía. Él decía una cosa y se hacía. Los militares por lo general eran muy reconocidos en ese tiempo. Se les daba un lugar de estima. Pero estaba no solamente en esta parte, sino que yo había leído en Lucas que en realidad él había mandado a otras personas a que pidieran por su siervo. Pero lo que más me impacta de este hombre es no solamente la fe que él tenía en Jesús, ¿no? Sino que no le importó acercarse. Él estaba en una condición mucho más superior. Su rango le daba la autoridad suficiente como para dar una orden y que se haga. Sin embargo, ante Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, todos se humillan. No queda expuesto de cualquier manera, sino que el centurión tenía una carga por un siervo. Nos habla de la necesidad por el otro, nos habla del compromiso por el otro. ¿Qué es lo que hoy en esta mañana vamos a hacer? Vamos a orar no solamente por nuestras enfermedades, sino que en fe vamos a declarar sanidad sobre aquellas prendas que en esta mañana se trajeron. El centurión no dudó, fue tras el milagro. No le importaba humillarse, no le importó pedir por favor, porque sabía que Jesús podía hacer el milagro. El centurión era un hombre que paseaba por las calles, entonces lo que sabía de Jesús era lo que había oído. Sabía que adelante de él estaba nada más y nada menos que Jesús, el que hacía milagros, el que convertía el agua en vino, el que escupía en la tierra y sanaba, cuántos milagros recorriendo la palabra encontramos, y como decía Luba la semana pasada, de diferentes maneras, porque Dios es personal, Dios hace a su manera y en su misericordia cumple su propósito en cada uno de nosotros. El centurión tenía esta carga, necesitaba llegar a Jesús porque sabía que él era el único que podía sanar a su siervo. Él era el único que podía sanar a ese siervo, de sanarlo de esa enfermedad. Él se acercó rogando, se acercó humillado. ¿Cuántas veces nosotros vemos la necesidad en otros o vemos a otros con necesidad y así todo les cuesta acercarse al Señor? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios lleno de misericordia, pero la palabra dice que clames, o sea que lo llames, o sea que lo busques. Nuestra vida tiene que ser de esa manera, de buscar del Señor, no solamente para nosotros, sino como dice este centurión, por el prójimo. Nuestro mandato en la tierra es ir y predicar el Evangelio. A algunos, no, a toda criatura. Una vez que le prediquen, oren, bautícenlos. Y Él nos dice que mayores cosas haremos.
Solamente el Señor está esperando que la iglesia active esa fe. No Te amo, Luba, vos sabés que te amo, pero te voy a usar de ejemplo. Total, ella no se enoja. Usted todo bien, pastor, pero si Luba no ora, Dios no sana. Si el pastor no ora, todo bien con Luba, pero no. No, en el versículo que vimos, dice, ciertamente les aseguro, no les pregunta, dice, les aseguro que el que cree en mí, en mis obras, que yo hago también, Él las hará. Iglesia, si tenemos la fe que el Señor nos dice que tenemos que tener, estas cosas seguirán a los que creen, dice. En mi nombre, no porque somos la iglesia Jesús es vida, no porque somos del ministerio tal, o no porque somos hijos de tal, yernos de tal, padre de tal, no, dice, en mi nombre. Nos está pidiendo que nos plantemos en fe, que le creamos al Señor, porque la promesa está hecha, iglesia. En mi nombre harán mayores cosas. Siempre digo, Señor, ¿cómo me gustaría a mí tener la fe de Pedro que pasaba, caminaba y su sombra sanaba? Pero ¿qué me impide a mí? Es mi fe la que debe aumentarse, es mi fe la que debe crecer. Si el Señor me dice, en mi nombre van a hacer mayores cosas, no tengo que dudar. No tengo que dudar, iglesia. El Señor nos prepara en este tiempo para que arrebatemos esa inyección de fe y la compartamos. Afuera hay mucha necesidad, muchísima necesidad. Cada vez se ven más cerca los tiempos de que el Señor viene, en donde va a haber hambre, donde va a haber... Y la iglesia es la que debe ponerse en pie y levantar la bandera de que en el Señor hay una nueva oportunidad. Es el tiempo en el que el Señor quiere que su iglesia sea como este centurión, doblando sus rodillas, clamando por aquellos que están necesitados, porque nosotros conocemos, y como conocemos, sabemos, y como sabemos que el Señor va a hacer el milagro, pero el Señor está buscando un pueblo. La palabra dice, si se humillare mi pueblo, es todo lo que nos pide. Que en este tiempo podamos ser como ese centurión, que no le importó su condición, su rango, su posición social, su lugar, que fue adelante a los pies del maestro, no le importó. En ese tiempo no se hablaban con la gente del gobierno, no se hablaban con la gente del ejército. Sin embargo, a él no le importó, porque delante de él había una necesidad por otro. Y si nos ponemos a pensar, no, ni siquiera pedía por un familiar, pedía por un sirviente. Pedía por un sirviente, alguien que le servía en la casa. Eso nos habla del corazón apasionado. Es lo que Jesús está buscando en este tiempo. Hombres y mujeres apasionados por predicar el Evangelio, por orar por las personas, no importa en la calle. El otro día venía de trabajar con un calor y bajé del tren con los auriculares y escuchaba así a lo lejos una voz de un hombre. O sea, cuando bajé del tren hacía tanto calor que se escuchaban muchas voces. Pero mi corazón se fue a la voz de una persona en la plaza de Banfield, la que está sobre Alem. Un hombre, yo calculo que tendría unos 55, 60 años, con un parlante chiquitito, un micrófono, solo predicando. Solo parado predicando. ¿Y qué predicaba? Del amor de Dios, de la esperanza que hay, que es el tiempo para que vayan a los pies de Jesús. Ahí alrededor de él no había nadie, pero yo fui a comprar y la señora decía, ¿viste? Le decía a la nena, habla de un tal amor. No, habla de Jesús, le decía a la nena. A ese hombre no le importó. Yo no veía la hora de llegar a mi casa y sentarme abajo del aire acondicionado, les voy a ser sincera. Y él, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo se van a arrepentir si nunca les fue predicado? El centurión dejó de lado toda su posición, dejó de lado todo lo que sentía, pensaba o podía llegar a creerse. Y se humilló a los pies de Jesús por un milagro para otro, ni siquiera para él. Es más, en otra versión dice, no es necesario que vengas ni siquiera a mi casa porque soy indigno. No, soy indigno, ni siquiera es necesario que te acerques a mi casa. Solamente di la palabra y será hecho.
Fe. 2 simples letras. Fe. Es lo que tuvo ese centurión. Es lo que lo movilizó a ese centurión a recorrer la ciudad y llegar hasta donde estaba Jesús. Fe es lo que lo llevó a ese centurión a ir y decirle, solamente abrí tu boca que el milagro va a ser hecho. Fe es lo que lo movilizó a no importar su condición social. Fe es lo que lo movilizó a llegar a los pies de Jesús porque sabía que el milagro estaba hecho. Porque sabía que con solo abrir su boca el milagro iba a ser hecho. Lucas dice, nada hay imposible para Dios. No dice algunas cosas. No dice, esa enfermedad por la que estás pasando, tal vez no. No dice, esa economía por la que estás luchando, no. No dice, ese esposo por el que tanto tiempo estás orando. No dice, por ese hijo que tal vez no llega a los pies del Señor. Dice, nada es imposible para Dios. Nada. Lo creía, estaba seguro de que pasara lo que pasara, para Dios no había nada imposible. Y su fe no se activaba solamente por lo que veían, sino también eso estaba en sus corazones. El Espíritu Santo comenzó a trabajar en sus vidas, porque el que redarguye de pecado es el Espíritu Santo. El centurión fue bendecido porque se humilló delante de Jesús. Entre más grande es nuestra fe, en la grandeza de Cristo, más humildad producirá en nosotros. Cuanto más chiquitito me hago yo, más grande se hace Él. Jessica decía en la predicación de hace un par de domingos atrás, es necesario un poquito de luz para que la oscuridad se disipe. No necesita mucho, porque por su propia autoridad con un poquito es suficiente. Con un hijo del Señor, con un hermano, con un hombre, con una mujer, con un joven, con un niño que se plante y crea, el milagro será hecho. Solamente está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a creer y tener la fe que tuvo el centurión. El centurión le dijo, pero di la palabra y mi siervo será sano, dice en Lucas. Solamente decí la palabra. A eso lo movió la fe. Él sabía que él era indigno, que él no podía ni siquiera estar cerca del maestro. Sin embargo le dijo, con que digas la palabra. Hoy en esta mañana vamos a orar por las prendas, vamos a declarar sanidad. Le vamos a decir al Señor, solamente di la palabra y hecho está. Solamente di la palabra y hecho está. Este centurión fue movido a misericordia. Qué difícil, ¿no? Fue movido a misericordia. El amor por el prójimo, más la inyección de fe, fue suficiente para llevarlo ante los pies de Jesús. Fue suficiente. Y él sabía que Jesús solamente diera la palabra en donde estuviera, el milagro se iba a producir. Esto no significa que no nos congreguemos, que desde acá oremos y ya está. Esto no significa que no tengamos nuestro tiempo de amistad, de los grupos de amistad. No significa. Lo que el centurión sabía era que donde estuviera Jesús se iba. Pero la palabra dice, miren qué bueno, qué hermoso, qué precioso y delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El centurión solo necesitaba que él dijera la palabra porque se sentía indigno. Porque sentía que su condición no estaba para estar delante de Jesús. Tal vez en esta mañana estás por primera vez y estás escuchando de un tal Jesús que vivió hace un montón de tiempo. Tal vez en esta mañana es la primera vez que te hablan de Jesús. O capaz ya escuchaste de Jesús alguna vez, pero no, como dice la palabra, de oídas te había oído. Pero ¿sabes qué? En esta mañana la palabra dice que tus ojos van a ver la gloria de Dios. Solamente tenés que creer. Solamente tenés que abrir tu corazón. Creerle al Señor. Si estás en esta mañana viendo, escuchando o estás acá por primera vez,
es porque el Señor te trajo con un propósito. Y el primer milagro maravilloso que hace Jesús en nuestras vidas es de sacarnos de la muerte y resucitarnos. Porque íbamos a una muerte espiritual segura. Sin embargo, Él envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El primer milagro que Jesús hace en la vida de las personas, cuando lo invitamos a entrar en nuestro corazón, es sacarnos de esa muerte, resucitarnos y traernos a una vida eterna. Si decimos que el Señor no hizo milagros en nosotros, estaríamos mintiendo, porque ya vimos el primer milagro al ser resucitados de esa muerte. Si estás por primera vez viendo o escuchando, yo quiero invitarte a que este Jesús que dijo la palabra y el centurión fue sanado, a que este Jesús que murió en la cruz por cada uno de nosotros, que cada gota que derramó fue para limpiarnos y para perdonarnos. Que este Jesús en esta mañana pueda entrar en tu vida, que vos lo puedas invitar, que le puedas decir como le dijo el centurión, decir la palabra nada más, que en esta mañana el Espíritu Santo te trajo con una convicción, con una certeza de que algo iba a pasar en tu ser en esta mañana. Y yo no quiero que te vayas, ni que dejes de escuchar esto así nomás, porque yo sé que el Señor tiene algo para vos. Le voy a pedir a la iglesia que incline sus rostros. Si por primera vez escuchas esto y querés invitar a Jesús, solamente Él está esperando que vos le abras la puerta de tu corazón y le digas, Señor Jesús, te pido perdón. Te reconozco como Rey y Señor de mi vida. Gracias por el sacrificio que hiciste para perdón de mis pecados, para perdón de mis faltas. Te pido que entres en mi corazón, que hagas de mi vida tu morada y que, Señor, pueda yo en esta mañana ser anotado mi nombre en el libro de la vida. Y que a partir de esta mañana, Señor, mi nombre sea ser hijo tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración, le voy a pedir a la iglesia, no a los que están por primera vez, le voy a pedir a la iglesia que levante sus manos. Levante sus manos, iglesia. Si hiciste esta oración por primera vez, todos nosotros vamos a orar por vos, porque el Señor tiene algo en este tiempo. A partir de ahora te vamos a decir bienvenido a la familia del Señor. Bienvenido. Si hiciste esta oración por primera vez, bienvenido a la familia del Señor. Y quiero hablar sobre otro milagro. Si me acompañan al libro de Juan, capítulo 4, versículos 46 al 53. ¿Lo encontraron, iglesia? Juan, capítulo 4, versículos 46 al 53. Dice la palabra del Señor. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia.
Acá vemos otro tipo de fe. Una fe que necesitaba ver para creer. El centurión anterior sabía que iba a pasar. Él daba por sentado que eso iba a suceder, que el milagro iba a ocurrir. A la distancia en la que estuviera, pero el milagro iba a ocurrir. Este funcionario necesitaba que Jesús mismo vaya, ore por su hijo, le ponga las manos y su hijo iba a ser sanado. Sin embargo, estaba muy grave su hijo. Los milagros vienen a fortalecer nuestra fe. Pero una fe basada en los milagros es equivalente a decir creo porque veo. Y esa no es la fe que Dios desea que nosotros tengamos. Si hay algo que elogiar en este hombre, son dos cosas. Primero, el esfuerzo por presentarse delante de Jesús. Una cosa que me impacta es, como mamá, como papá, cuando nuestro hijo se siente mal, hacemos lo que sea. Yo la veo a mi suegra, a veces cuando Tiago tiene dolor de panza porque come lo que no tiene que comer, mi suegra se desespera. Como abuelos debe ser más complicado. Una cosa que me pasaba cuando Tiago era más chiquitito, a veces lo veo a Cele con Caleb, y es una cosa que se sientan mal y no saber qué les duele. Creo que y uno empieza a tocarle la panza, el oído, la garganta, porque no sabe lo que le duele, porque se desespera cuando un hijo no se siente bien. Este hombre cruzó todo lo que tenía que cruzar hasta que llegó a los pies de Jesús. Y le dice que venga porque su hijo está enfermo, a punto de morirse. Imagínense la situación y la desesperación de este hombre, que era un funcionario, que no le importó tampoco nada y que fue exigiendo el milagro. Pidiéndole a Jesús que baje y ore por su hijo o produzca el milagro en su hijo. Dice que entre un lugar y otro había más o menos una distancia de 30 kilómetros, que equivalía a un día de viaje. Eso es lo que este hombre caminó para llegar al encuentro con Jesús. No le importó el cansancio, no le importó todo lo que tenía que caminar, porque no había ni Uber ni nada, no había nada, era a pulmón. Y sin embargo no escatimó en eso. Él fue tras el milagro. No pensó en que se podía cansar o que bueno, ya estaba enfermo. No, fue tras el milagro. Fue tras el milagro. ¿Cuántas veces pensamos, bueno, los milagros ocurren para otros o tal vez el Señor quiere sanar a otros? No, hermano, vaya tras el milagro. Pelee por su milagro. Clame por su milagro. Ayune por su milagro. Ore por su milagro, júntese con su equipo de amistad, vamos a orar juntos por el milagro. Crea, porque la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. La palabra dice, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, allí estoy yo. Muchos milagros se podrían contar de los grupos de amistad. Muchos milagros se podrían contar. Familias que fueron restauradas, matrimonios que fueron restaurados, familias, milagros de sanidad, relaciones que fueron restauradas, padres e hijos. Esposos que volvieron al camino del Señor. Yo tengo el privilegio de trabajar con unos grupos de amistad. Y de verdad es un privilegio para mí. Porque a veces uno pasa por situaciones por ahí un poco más complicadas y no dice nada. Y ahí está mi grupo de amistad. Cuando comparten los devocionales, que compartimos todos los días, y ellas empiezan a compartir lo que el Señor les habla, cómo las ministra. Y la verdad soy privilegiada, porque crezco, el Señor me bendice, me ministra, me habla.
La inyección de fe, cuando llega alguien nuevo, yo a veces le digo que parecen pirañas, en el buen sentido, porque cuando llega alguien nuevo ellas van ahí, tratando de inyectar esa fe que el Señor tiene para ella, lo que Dios puede hacer, lo que Dios quiere hacer. Vamos a orar juntas, vamos a ponernos en oración y ver cómo empiezan a escribir y caen los mensajes de el sí, pasó tal cosa, tal otra. Un día, pastor, tendremos, no sé si nos va a alcanzar, pero un culto de milagros de acción de gracia en los grupos de amistad. Pobre, lo pongo en un aprieto. Nos sorprenderíamos de personas que por ahí están muy calladitas en su banco y sin embargo en los grupos de amistad están muy activos y el Señor obra milagros. Por eso es importante el congregarnos, ¿no? Es importantísimo el estar en su presencia. Por eso es importante también el tema de los grupos de amistad. Pero el Señor obra cuando sus hijos oran. Ese es el secreto. La fe es la llave que abre la puerta. Por eso el Señor dice, clamen, llamen, golpeen, búsquenme, porque como dijo el centurión, con solo decirlo, el milagro va a ser hecho. A este padre no le importó la distancia, recorrió casi un día de caminata para llegar ante Jesús. De alguna manera su fe requería esfuerzo. No era cualquier distancia, era un día entero el que él debía caminar. Nos habla de una acción. Lo que nosotros hacemos en esta mañana no solamente es activar la fe, sino nos habla de una acción. Cuando tomamos la prenda de alguien, o como decía el pastor, traemos la prenda o traemos un pañuelo, oramos por eso y después lo devolvemos, nos habla de una acción. Como iglesia no nos podemos quedar en donde estamos. Como iglesia, por más que estemos cómodos en la posición en la que estamos y en la silla en la que estemos, no nos podemos quedar con eso, porque la real necesidad está afuera. Afuera hay hombres y mujeres que realmente necesitan conocer al Señor. Afuera hay hombres y mujeres que están esperando que alguien les predique sobre un milagro. Afuera hay hombres y mujeres que están necesitando una restauración espiritual en sus vidas. Este hombre no le importó la distancia, el cansancio físico. Imagínense que en ese tiempo el calor del día era abrasador y el frío de noche era terrible. No le importó, no le importó. Fue tras el milagro, fue tras Jesús, porque sabía que tras Jesús estaba el milagro. Ni siquiera fue con su hijo, fue él a buscarlo. Fue a buscar el milagro. Tal vez la situación que estás pasando se ve muy complicada. Tal vez lo que tenés adelante de tus ojos, tal vez esa enfermedad, el nombre que tenga, lo ves muy complicado, lo ves muy difícil. Pero en esta mañana yo quiero invitarte a que vayas tras el milagro. Porque hecho está, dice el Señor. Él fue tras el milagro, no le importó. Muchas veces para obtener eso pedimos, en vez de clamar nosotros, que ore el pastor. Pastor, le toca a usted. Ore usted, pastor. A usted Dios lo escucha, pastor. Que ore, que ayune el grupo, sí, total. La Biblia dice que Dios los escucha. Él fue tras el milagro. No se quedó. A veces estamos tan cómodos en la posición en la que estamos, en el lugar en el que estamos, que decimos, Dios ya lo va a hacer. Arrebata la bendición. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. El milagro está ahí. Solo está esperando a Dios que vos seas uno de esos valientes que arrebaten ese milagro. Él fue, caminó la distancia que tenía que caminar. No le importó nada de eso. Cuando llegó a Jesús, le solicitó que fuera a su casa a sanar a su hijo. Jesús encima lo reta. Le dice, al final ustedes si no ven, no creen, ¿eh? ¡Qué cosa bárbara! Y no se quedó con eso. No se quedó con que Jesús le dijo, bueno, está bien, si ustedes no creen. Fue por más. Porque así somos los hijos del Señor. Vamos por más. Como dice la palabra, en el río empiezo por los tobillos, las rodillas y termino nadando. Quiero más, como cantábamos hoy. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Prácticamente la petición del funcionario del rey era, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él creía que Jesús tenía que descender con él y entrar
a su casa, poner sus manos sobre su hijo, orar y su hijo sanaría. Sin embargo, su fe estaría a punto de evolucionar y pasar al siguiente nivel. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Inmediatamente este hombre obedeció, pasó al siguiente nivel, la obediencia en su palabra. Este hombre fue obediente. Hizo lo que Jesús le dijo. Porque después que Jesús le dijo, pero ustedes si no ven, no creen, Señor, vení, insistió, siguió insistiendo. Y él, ante la insistencia, le dijo, bueno, ve, tu hijo está sano. Y él podría haberse dicho, a ver, hace 10 minutos que te estoy diciendo, vení conmigo, vamos, y ahora me decís, anda que tu hijo... Podría haber tomado esa postura de decir, sin embargo sabía que con la palabra el milagro estaba hecho. Cuando Jesús le dice, ve, tu hijo vive, automáticamente se dio vuelta y volvió un día de camino. Porque acuérdense que tuvo un día para ir a ver a Jesús y un día para volver. Su fe pasó a otro nivel. En esta mañana que el Señor renueve esa fe, no solamente basada en lo que nuestros ojos físicos van a ver, sino en lo que su palabra dice, donde me dice, clama a mí y yo te responderé, donde dice que te enseñaré cosas grandes y ocultas, donde dice que al que cree recibe, donde dice que mayores cosas harán. Todas esas cosas son las que el Señor quiere en esta mañana como iglesia, que activemos nuestra fe. Él no dudó, pegó media vuelta y se fue. Cuando estaba llegando al camino a su casa, salen a su encuentro y le dicen que su hijo vivía. Cuando pregunta, era en el horario en el que Jesús le había dicho que el milagro estaba hecho. La fe lo llevó a movilizarse, a accionar, a moverse para algo. Luego esa misma fe en Jesús lo hizo darse media vuelta y obedecer e ir. Si el Señor en este tiempo te está poniendo la carga por alguien, no lo dudes. Si el Señor te está diciendo en este tiempo, háblale a fulanita, no lo dudes. Si el Señor en este tiempo te dice, orá por tal persona, no lo dudes. Su palabra dice, mayores cosas harán en mi nombre. Y no dice, el pastor Daniel López hará mayores. No dice, no hay ningún nombre. Usted puede poner su nombre ahí si quiere, porque esta palabra es para cada uno de nosotros. Es tiempo de activar nuestra fe. La fe es la certeza de que algo va a pasar, pero que nuestros ojos físicos en este momento no lo ven. Durante mucho tiempo oré por la familia de mi esposo. Él tiene 2 hijos de su primer matrimonio y ellos de muy chiquititos, muy chicos, venían, ¿no? Acá. Y sin embargo, después de un tiempo, mis ojos físicos los vieron sentados en este lugar. Pasó mucho tiempo, pasó un tiempo, pero mis ojos físicos lo vieron. En esta mañana, tal vez no veas el milagro físico ahora, pero sé obediente como este hombre y créele, porque hecho está. Hecho está. Que el Señor les bendiga, hermanos. Preciosa palabra del Señor en esta mañana. Hasta acá llego, es lo que me deja el cable. Vamos a entrar en el tiempo de unción. Oh, Señor. Fíjate si le pueden poner el conductor al micrófono de ganancias. Vamos a buscar un tiempo de Dios. Fue clara la palabra. La fe es un accionar. Nosotros tenemos que ir a buscar la gracia de Dios. Tenemos que ir a buscar la misericordia de Dios. Y tenemos que animarnos a creer, a pedirle que realmente el Señor pueda obrar con milagros y prodigios. Si hoy estamos aquí
es porque hemos puesto una expectativa en el Señor. Y sabemos que Dios va a obrar en nosotros. Vamos a saber que la gracia y la misericordia de Dios está atento y atenta a nuestro clamor. Vamos a buscar ahora de Dios. Yo te invito ahí donde vos estás, o si estás en tu casa escuchándonos, que te apartes, es como que te aísles, que busquemos de la gracia de Dios. Vamos a tener un tiempo de oración también. Amén. Gracias. Vamos a tener un tiempo de oración, porque es importante que podamos buscar en esta mañana esa gracia, esa misericordia. Yo quiero decirte, alentarte, que tu milagro está viniendo. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo crees? Dice la palabra en Lucas 8:43. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragia sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás, aquí a Jesús, y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. Bien decía hoy la predicadora que la fe es un accionar. Tenemos que ir en busca de esa gracia y esa misericordia de Dios. Y si bien depende de Dios en su misericordia concedernos ese milagro que cada mañana venimos a buscar, también depende de nosotros en que podamos creer, en que podamos arrimarnos con fe, sabiendo que Dios es todopoderoso y que todo lo puede. También decía en su mensaje, Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. Vamos a pedirle a Dios por solución en esta mañana para nosotros. Padre, en esta mañana queremos llegar a tu presencia. Gracias, Padre. Prepara nuestro corazón y aumenta nuestra fe. Amén. Estamos aquí en tu casa, Señor, porque venimos a clamar por un milagro. Necesitamos que actúes en algún área especial de nuestra vida como de las vidas de nuestros seres queridos. Derrama una vez más tu poder en esta mañana. Derrama de tu sanidad. Derrama de tu unción. Sí, Señor. Derrama de tu gracia, Señor. Derrama en esta mañana. Ahora, Espíritu Santo, desciende con poder en nuestra vida. Desciende con poder, Señor. Desciende con poder. Ahora, Espíritu Santo, muévete. 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 Mientras escuchamos un acompañamiento con la guitarra, yo te animo que ahí donde vos estás empieces a clamarle a tu Dios. Señor, llegué aquí con expectativa de que tú vas a obrar a favor de la petición. Tú vas a obrar a través de que vamos a imponer nuestras manos sobre estas prendas. Y las personas que pertenecen a estas prendas van a recibir tu gracia, tu misericordia y tu amor. Ahora, Espíritu Santo de Dios, desciende, pasea por este lugar. Ahora, Espíritu Santo, ahora viva el fuego en nuestro corazón, que tu presencia llene nuestra vida. Ahora, Espíritu Santo, obra en nosotros, aumenta nuestra fe, danos los ojos espirituales para que podamos ver y creer en esta mañana por ese milagro que venimos a buscar. Hoy creemos, Señor, creemos en tu palabra, que no hay nada imposible para ti. Ahora, Espíritu Santo, desciende en nosotros. Ahora toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Ahora toma el control de nuestra palabra. Pon en nuestro labio palabra de fe, en el cual te podemos decir gracias por este milagro que hoy estamos pidiendo delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Padre, bendecimos esta broma. Y así como tú dices en tu palabra, Señor, creemos fielmente que tú bendecirás estas redes, que tú bendecirás, Señor, estas fotos, que tú bendecirás aquellas cosas que ayudan a estar en nuestro corazón. Ahora las ungimos
presencia, las ungimos con tu poder, las ungimos con tu gracia. Ahora, Espíritu Santo, escucha a tus siervos. Ahora vamos a entrar en comunión, Señor, y a clamarte, Espíritu Santo, ahora, por milagros y prodigios. Y ahora se empieza a desatar liberación en nuestra vida, sanidad, se rompen cadenas, se rompen cadenas. Ahora, en el nombre de Jesús, nos postramos delante de ti, y ahora desatamos la bendición. Ahora vamos a hacer guerra espiritual. En el nombre de Jesús le vamos a decir al enemigo que suelta, 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 suelta. En el nombre de Jesús. Nuestra hermana Lua sigue orando, y vos en el banco seguís clamando por la gracia y el poder que hoy se está derramando en este lugar, a sus hijos, en aquellos que nos escuchan. Se derrama este poder, esta gracia de Dios. Habilitamos el micrófono de Lua y escuchamos en oración. Llena. Oh Señor, te adoramos.
En esta mañana queremos pedirte para que tú liberes, Señor. Que tú rompas, que retrocedas, que se destruya todo espíritu de incredulidad. Ahora derrama, Señor, tu espíritu, para que las personas puedan creer y puedan gozar de la vida eterna. Que el milagro más profundo y más importante que nos puede suceder, Señor, se ha hecho en esta hora. Poder creer en ti, en la obra de Jesús y vivir eternamente con vos. Pero yo te quiero pedir, Señor, a la autoridad que tú me das del cielo, por aquellos que les cuesta creer, por nuestros parientes, nuestros amigos, al cual le hablamos ahora, le pedimos en el nombre de Jesús que los visite. Visítalo en esta hora, visítalo, Espíritu Santo, convence y revela al Señor la obra de Jesús. Prepara esos corazones para que esta mañana puedan conocerte y enamorarse de ti. Te quiero pedir, Señor, por los que están enfermos, por aquellos que están enfermos emocionalmente. Padre, en el nombre de Jesús, por aquellos que tienen depresión, por aquellos que están tristes, por aquellos que tienen angustia, por aquellos que tienen dolor, por aquellos que les cuesta perdonar. Ahora en el nombre de Jesús, rompemos toda cadena, rompemos toda cadena, en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre todas estas cadenas, sobre todas estas cosas que oprimen, sobre todas estas cosas que están pensando de suicidio, en el nombre de Jesús. Ahora tratamos a atacar y ordenamos en el nombre de Jesús, espíritu de muerte, espíritu de depresión, suelta, 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 que lo ordenamos en el nombre de Jesús. Ahora suelta, dejamos a estas personas libres para aceptar a Jesucristo como su Salvador en esta mañana. Padre, ahora te quiero pedir por aquellos que están padeciendo distintas enfermedades. Ahora, Padre, ahora, derrama tu Espíritu Santo, visita, visita, escucha nuestro clamor, visita a través de estas prendas, visita a través de estas fotos, visita a través del monitor, a través del teléfono, visita, derrama tu unción, y en la unción de Dios en esta mañana, ahora recibe, 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 dale gracias, gracias, gracias por la unción, gracias por el poder, gloria a ti, gloria al nombre de Jesús, gracias por el poder que me Espíritu Santo, en esta mañana, en este lugar, en cada uno de nosotros. Ahora, abre tu corazón, diga al Señor, entra en mí, a tu milagro, a tu prodigio, hazlo en mí, Señor, hazlo en mí, gloria sea al Señor. Veo los cielos que se rompen cadenas, baja los ángeles, para bendecirlo, glorificarlo, 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 vamos a glorificarlo. Vamos a glorificarlo, cantemos una canción para glorificar a nuestro Dios. Y andate convencido que te ha llevado el milagro de Dios. Sí. Que aquellos que han venido a buscar, hoy verás la gloria de Dios. No te desesperes, confía en esta oración que has hecho. Y los tiempos son de Dios y verás la gloria de Dios. Y cuando alguien te susurre el oído para desanimarte o desalentarte, acordate que hoy se abrieron los cielos para tu vida. Esa respuesta va a llegar, que verás la gloria de Dios y vas a estar adorando como vamos a adorar ahora a nuestro Señor. Dale un aplauso al que vive, dale un gloria a Dios al que vive, dale un gloria a Dios al que vive. Cuán hermoso es Jesús.
Estoy seguro que Dios te ha visitado. Seguí confiando en el Señor. No son palabras de hombre, son palabras del Señor. Hoy el Señor se ha manifestado. Oh, sí, Señor. Así que adorado, bendecido, y le damos gracias al Señor por las personas que han de ponerse esta prenda, porque van a recibir de su gracia. Amén. Amén. No hay poder en la prenda, hay poder en Dios. Amén. Él es el creador de todas las cosas. Él nos ama y nos quiere bendecir. Oh, Así que de una forma ordenada, después de juntarnos su prenda, la viene a buscar, luego se la va a alcanzar y ustedes sí la pueden llevar. Si alguien necesita en esta mañana una oración especial, yo le pido que se quede en su banca, algún hermano se va a acercar y va a estar orando por usted. Pero si te llevas la paz de Dios en tu corazón, estate atento a esta paz. Y cuando está la paz en nuestro corazón, es cuando Dios nos está bendiciendo. Amén. No dudes de que Dios ya comenzó a mover el cielo para que recibamos la gracia y la misericordia de Él, de aquello que le gustan. ¿Amén? Quiero orar por ustedes antes de cantar la última canción, y todos nos vamos retirando por esta puerta, como nos enseña el protocolo, nos indica el protocolo. Si alguien necesita oración, se queda en su banca y vamos a estar orando por ustedes. Hoy a la tarde, a las 18 horas, va a estar también la misma reunión. Así que esté orando, para que Dios se manifieste como se ha manifestado en esta mañana, en este Oh, lugar. sí, Señor. Para que todos podamos recibir la gracia. ¿Sabes una cosa que Dios quiere bendecir? ¿Sabes una cosa? Es que Dios te ama. Y cuando uno ama, ¿qué quiere para el otro? Lo mejor. Y Dios nos ama. Así que no dudes que quiere lo mejor para nosotros. Pero bien, escuchamos en la palabra de Dios. La fe es una acción. No te quedes, como decía la predicadora, solamente con el milagro. Quédate con el milagro más importante, de que Jesús reine en tu corazón, que vivas eternamente con Dios. ¿Amén? Papá, en esta mañana yo quiero bendecir este tiempo, esta reunión, y quiero bendecir a cada uno de mis hermanos. Señor, te glorifico porque en ellos veo la fe que han depositado en ti. Yo sé, Señor, que quien va con fe a ti jamás será defraudado. Y sé también que para ti no hay nada imposible. Por eso te doy gracias, Señor, porque sé que tu milagro hecho está. Te doy gracias y te glorifico en el nombre de Jesús. Acompáñanos a nuestra casa. Bendice la mesa de nuestro mediodía. Sí, Señor. Que todo lo que dice, hable, Señor, se haga, glorifique tu nombre. Que tu paz, Señor, nos acompañe durante toda la semana. Que tú reines en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aprovecho para saludar a Pablo, que es cumpleaños, y a Anieta Flores, que también cumpleaños. Le mandamos como iglesia un beso grande. Que el Señor los bendiga y que el mejor regalo venga del cielo para ellos. Que Dios te bendiga, iglesia. Cantamos una canción y así nos vamos a retirar. Te doy